te das más de cuenta ahí que en el Nuevo Testamento, porque tú dices cómo Dios tenía tanta paciencia con esta gente que eran asesinos, adúlteros, estos eran los peores criminales, estaban en los primeros capítulos de la Biblia, porque eran sanguinarios de verdad y hacían cosas horribles, cosas que ni yo sin Cristo me atreví a hacer. Para ellos era normal. Y tú dices, pero como quiera Dios se quedó con ellos trabajando. Y ahí tú te das cuenta que Dios no es como nosotros, Dios es diferente. Y ese aspecto, la visión de Dios y el amor de Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y por eso la obra que empezó continúa, ¿verdad? Hoy día con su iglesia. Vemos como en el 36 está como dije anteriormente, la genealogía de la Biblia y lo importante que es para el pueblo de Dios esto, porque va al principio, a la raíz y a la identidad. Pero hay un detalle del 36, no sé si se dieron cuenta de eso, que dentro de la genealogía que había ahí, estaba una genealogía que tú dices, pero ¿y por qué? ¿Por qué eso está ahí? Si se supone que, ¿verdad? Ese hasta vendió su primogenitura. Y si tú vas al 36, te das cuenta que estaba la genealogía de Esaú. ¿Usted se dio cuenta de eso? Entonces tú te preguntas, ¿por qué está la genealogía de Esaú? Y yo le pregunto a Dios también, y es una pregunta que es válida. Porque, Señor, si ya tú tienes un plan y un propósito con este pueblo, con el pueblo de Israel, ¿por qué entonces estás presentando eso? Y es bien sencillo, iglesia. Es que Dios no saca a nadie de sus planes. Es el mismo hombre que se saca. Quiere decir que Dios aún tenía plan con Esaú y sus generaciones. Y tiene una promesa sobre ellos. Pero queda de ellos, ¿verdad? Trabajar con Dios y permitir que Dios opere en su corazón. Por ende, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién rechazamos, a quién le damos la espalda, a quién juzgamos, porque no sabemos qué Dios está haciendo con esa persona. Si está en la Biblia y Dios lo tiene ahí, es porque algo Él quiere hacer también con esa generación. Amén. Así que no se nos olvide eso. Lo que el hombre desecha, Dios sigue buscando medios de salvación para ellos. En Génesis 37, esta es de mi historia favorita en la Biblia, lo puedo decir abiertamente, lo que es la historia de Job y la historia de José, que es bien interesante. De hecho, José es simbólico, ¿verdad?, de lo que es Jesús. En otros tiempos, de otra forma, pero literalmente el que ya aquí la mayoría conoce la historia de José, porque es uno de los libros más famosos de la Biblia, sabemos que pasa unos procesos que son bien difíciles, bien duros. Al final Dios utiliza esos procesos porque, como dice la palabra dice que todo obra para bien para los que aman al Señor, y esos procesos lo llevan a un lugar privilegiado a José para poder salvar a su próxima generación y al pueblo de Dios en ese aspecto. Pues literalmente es lo que Dios hace con Jesús también, que muere, pasa un sacrificio para salvarnos a nosotros. Aquí en este capítulo vemos como José es presentado como el hijo favorito de Jacob, lo que genera celos y resentimiento entre sus hermanos. Y aquí va la parte que es que nosotros tenemos que empezar a aplicar en el día de hoy. Y es que si usted es padre y tiene 2 hijos, tiene 3 hijos, tiene 4 hijos, no se le ocurra tener preferencia con un hijo, porque parte de esta dinámica es lo que empieza a formarse un tipo de maldición generacional. Porque vemos como el mismo pueblo de Israel no aprende, a pesar de que las historias están plasmadas, no aprendieron de su antepasado, de lo que sucedió anteriormente. Porque ya José es de otra generación. Pero, ¿qué sucedió? Había un hijo favorito. El hijo favorito del padre en aquel entonces, antes de que viniera la descendencia de José, era Esaú. Esaú era el hijo favorito del papá en aquel momento. Y eso creó una dinámica de controversia entre los hermanos, que sabemos la historia, ¿verdad? Separación, división y muchos problemas más. Sin embargo, no aprendieron de eso. Y Jacob viene y comete el error con José frente a sus hermanos otra vez. Lo ve como el favorito y los hermanos perciben eso. Al percibir eso, ya comienzan las controversias.
Y yo no te puedo decir, porque sabemos que más adelante José hace algo y explica unos sueños. Yo no te puedo decir que José lo hizo con maldad de sentirse superior a sus hermanos. Simplemente quizás fue algo que Dios le colocó en su corazón y él lo quiso compartir. La manera en que sus hermanos lo reciben tiene más que ver con el corazón de ellos que con el corazón de José. Y nos damos cuenta más adelante por las acciones de José, no por la palabra, sino por las acciones que hizo José, que su corazón nunca se dañó. O sea, que era un corazón sano, lo podemos ver en su historia. Pero él simplemente fue a contar un sueño que Dios le depositó en su corazón. Y ahora va a notarse. A usted Dios le va a depositar sueños en su corazón y eso es real. Se los va a depositar. Pero nosotros tenemos que tener cuidado a quién le vamos a contar esos sueños. Oye, eran hermanos de sangre. Se supone que si mi hermana, yo que tengo una hermana, me dice, mira, Dios me colocó esto en el corazón. Si yo tengo un corazón sano, en vez de eso crearme molestia, eso es lo que me tiene que crear es alegría. Eso es lo que me tiene que crear es gozo. Porque Dios tiene planes y propósitos con mi hermana y los va a hacer. Pero los hermanos, lo que le creó fue molestia, envidia. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que más adelante vemos como cuando José cuenta sus sueños, que son dos sueños lógicos. Sus padres, uno que habla que sus hermanos y padres se inclinarían ante él. Cuando comparte estos sueños, sus hermanos lo odian aún más. O sea, antes de esto, ¿verdad? No lo dije, que tengo que decirlo también. Ya como Jacob tenía una preferencia con él, muchas veces Jacob lo enviaba a estar con sus hermanos, a trabajar, ¿verdad? La tierra que era de su papá, a cuidar las ovejas y todo esto, porque tenían un negocio de ganado. Y cuando hacía esta parte, pues él veía a los hermanos, a los que eran vagos, a los que no estaban haciendo lo que tenían que hacer, y él iba y se lo decía a su papá. O sea que, como dicen por ahí, era chota. José era chota, iba y lo decía el papá, pero era parte, ¿verdad? Él lo que quería era que el negocio de la familia corriera de la forma correcta. Y él iba y se lo informaba al papá. Y ya por eso había, ¿verdad?, esa discordia entre ellos. Pero entonces cuando José viene, tras de pasar todo esto, comienza a contarse esos sueños, eso fue el detonante. Ahí vemos ya como los hermanos entonces deciden, ¿verdad?, hacer un plan para sacar a José del camino. Y de hecho, mira cómo eran esta gente. Tú sabes lo que es que, yo no sé si tú estás analizando esto. Estamos hablando de gente escogida por Dios. No estamos hablando de gente del mundo. No, estamos hablando de gente escogida por Dios. Que decidieron asesinar a uno de los de Dios también. ¿Y ahí qué es esto? Gente escogida por Dios, de las tribus de, ¿verdad?, de Israel, para matar a uno de los mismos de Dios. Sin embargo, gracias a Dios, sabemos la historia más adelante que uno de los hermanos decide, ¿verdad? Mira, no lo vamos a matar. No lo vamos a matar, mejor vendámoslos como esclavos. Y lo tiran a la fosa. Viendo esto, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que los planes de Dios, por más oposición que haya, se van a cumplir. Y nos toca confiar en Él. No confiar, ¿verdad?, en las circunstancias, no confiar en lo que nuestros ojos ven, no confiar a veces en lo que nos rodean, porque la realidad es que el corazón del hombre es cambiante. Y hay gente que empieza contigo en un camino y de repente tú miras y ya no están. Pero lo que tú no te puedes olvidar es que Dios continúa contigo. Y si Dios continúa contigo es suficiente. Y Él te va a traer los recursos y las personas correctas para que se logre el propósito que Él determinó contigo. Y lo vimos con José. Vuelvo y te digo, es de mis historias favoritas. Yo tengo miedo de adelantarme. Me he dado pic de lo que viene. Estoy como Netflix, estoy dando episodios de adelanto para que usted siga en la serie y siga buscando. Porque es una historia exquisita. Es que es impresionante
Porque yo no sé si usted sabía que los hombres que la Biblia no dice nada negativo, uno de ellos es José. De Daniel tampoco dice nada negativo. Y sabemos que de Jesús menos, porque este es nuestro Salvador. Pero fuera de Jesús, lo que es de José y de Daniel, Dios los veía como otra cosa. Y entonces este hombre es un ejemplo, porque por más opresión que sufrió, por más rechazo que sufrió, por más soledad que vivió, aún así nada lo separó del amor de Dios, nada lo desenfocó. Y podemos decir 1000 cosas malas de Jacob, porque era terrible. Pero fíjate, algo poderoso que hizo Jacob fue que sembró la relación de Dios y José. Para que tú veas, a veces podemos ver 1000 cosas negativas que hace alguien, pero tenemos que estar pendientes también a los detalles. Dios escogió a Jacob por algo también, dentro de sus defectos, ¿verdad? Sus problemas, sus debilidades, pero aún así lo pudo utilizar para su gloria, porque de ahí vino José y sabemos la historia. Y esa relación que Jacob le enseñó a José a tener, a esa dependencia de Dios, fue lo que logró que José durante todo su proceso no se apartara de Dios y continuara en el camino correcto. Y que nada le dañara su corazón, porque mira que la pasó bien difícil. Vamos a la historia, porque hay que leerla. Mira cómo empieza esto. Está en el 37 y sabemos que son los sueños de José. Y entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, así que los jóvenes que me están escuchando aquí, cuando José tenía ¿cuánto? Amén, Dios puede hacer cosas contigo. No te subestimes, no dejes que nadie te subestime. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilma y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Yo le di un adelanto de todo esto. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Y la túnica de José, ¿verdad? Tenía varios colores, era de colores, era una túnica de colores. Y era para distinguirlo, ¿verdad? Entonces lo distinguía dentro de los demás hermanos y le daba como una posición. Sabemos que la túnica de colores, el arcoíris de colores, la túnica de colores, todas estas cosas de colores, ahora lo quieren llevar a otro lugar. Lo quieren distorsionar completamente, cuando eso realmente le pertenece al pueblo de Dios. Eso nos pertenece a nosotros y lo que significa es la misericordia de Dios sobre su pueblo. Y la misericordia de Dios, el Padre terrenal, sin saberlo, ¿verdad? Le estaba colocando esta túnica, y créeme que esa túnica en el mundo espiritual él le iba a necesitar para poder sobrellevar lo que le tocó vivir más adelante. Porque créeme que necesitaba la conexión directa con Dios, la misericordia de Dios, para poder lograr lo que logró. Porque pasó por muchas injusticias. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les digo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños.
la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuvo otro sueño, les dijo. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre los reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Wow. Yo no sé si usted lo puede ver como yo lo veo, porque estamos en unos tiempos proféticos, ¿verdad? Históricos. Son hombres viles, los hermanos de José, son hombres de carne y hueso que cometen errores. ¿Y ellos estaban haciendo qué? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Apacentando qué? ¿Ovejas de quién? Ok. Y el padre le dice a José: oye, ve en busca de tus hermanos. Ellos estaban apacentando ovejas y ve en busca de tus hermanos. Y el padre da la orden y José le dice: ahí iré. Yo no sé si tú lo estás viendo. Nosotros estamos aquí en el pueblo de Dios, en la iglesia, en los templos, ¿verdad? Tratando de apacentar la oveja, de que las personas conozcan a Cristo, de que todos nos mantengamos, ¿verdad?, bajo la misión y la visión de Cristo. Y un día así mismo pasará, que el Padre le dará una orden a Jesús y Jesús volverá por su iglesia. Amén. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. En este caso esperamos que Jesús no tenga que preguntar por nosotros, porque Él nos va a reconocer. ¿Sabe usted dónde están y apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir: vayamos a Dotán. Entonces José siguió a los hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Aquí sabemos, ¿verdad?, más adelante, que es cuando José es vendido, porque cuando ya José se está acercando, los hermanos comienzan a hacerle bullying, como dicen por ahí, a mofarse de él. Mira, por ahí viene el soñador. Me imagino que comenzaron a vacilarse los sueños de José y entre ellos, ¿verdad?, tratar de hacerlo sentir menos y humillarlo. Sin embargo, José, como quiera, seguía cumpliendo la voluntad de su papá terrenal y fue allí donde ellos. Y sabemos que dentro del plan que tenían, el primero fue matarlo. Pero lógico, Rubén intercede, uno de los hermanos de él, y le dice: oye, no, mejor vamos a venderlo como esclavo. Y ahí es que José, ¿verdad?, es vendido como esclavo y llega a Egipto. José pasa por diferentes procesos. No los puedo decir porque eso le va a tocar a otra persona. Pero sabemos que lo que es impresionante de esto es cómo alguien, sintiendo tanto rechazo, tanta traición de gente que se supone que te cuide y te ame, aún así no se le daña el corazón. Eso es algo sobrenatural que cargaba José, porque no es normal. Todos esos años, todo lo que vivió, y cuando uno comienza después, más adelante, usted vea los procesos que pasa José, que eran procesos bien difíciles, porque yo no te estoy hablando de alguien que se merecía pasar por esos procesos. Yo te estoy hablando de alguien inocente, alguien que era sano de corazón, y aún siendo bueno,
le sucedieron cosas terribles. Así que si usted está en Cristo y está haciendo las cosas bien y le están sucediendo cosas terribles, no se asuste, es parte del proceso. Dios está trabajando contigo, Dios no se ha olvidado de ti. En esos procesos difíciles es donde tú más vas a ver la gloria de Dios, créeme. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Bienvenido a pasar por el proceso. Porque no hay otra manera de conocer a Dios que no sea en el dolor, en la enfermedad, en la soledad, en el rechazo. Ahí tú vas a conocer a Dios. En la escasez. Ahí es que tú conoces a Dios y te vuelves dependiente de Él completamente. Y es donde tu relación con Él más se fortalece. Pero tienes que aprovechar el tiempo. Porque yo puedo estar en un proceso difícil y comenzar a quejarme, comenzar a ver todo lo negativo. O puedo estar en el mismo proceso y decir, Señor, ¿qué tú quieres sacar de mí en este proceso? ¿Qué partes en mi corazón tú quieres trabajar conmigo? Y créeme, Dios te lo va a revelar. Dios te lo va a revelar. Y te vas a enamorar más de Él todavía. Porque te das cuenta que Él no te suelta. Él no te suelta. Nunca te va a soltar. Él se mantiene ahí contigo. Hay momentos en la vida que Dios te va a colocar. A lo mejor tú dices, yo voy a hablar de mí, es lo que yo puedo hablar, yo no puedo hablar de más nadie. Yo digo, wow, ok, ya yo no soy infiel, yo no tengo problemas con el alcohol, yo no hablo malo, porque yo hasta jugando baloncesto cojo mis cantazos y no tengo que hablar malo cuando me dan. O sea, en momentos difíciles que me he visto, ya no es mi dinámica. Y yo decía, wow, qué mucho he mejorado a lo que era Johan antes. Pues ya a mí se me estaba inflando el pecho un poquito. Yo decía, chacho, yo soy santo ya casi. Error. Dios me colocó en unas situaciones que me di cuenta que estoy bien lejos de Cristo. Yo dije, ¿qué es esto? Pues si yo creía que yo había superado esa prueba. Error. Me falta mucho. Y yo al principio me molesté, me frustré. Pero después al final le terminé agradeciendo a Dios por eso. Porque es que me doy cuenta donde todavía tengo que fortalecerme. Si Dios no me muestra eso, ¿dónde crezco? Nosotros como cristianos no podemos estar temiéndole a las pruebas. Tenemos que enfrentarlas de frente. David no derrotó a Goliat. Goliat estaba aquí, David no fue para acá y tiró la piedra así de espalda. David fue de frente. Lo que pasa es que David no iba con su propia fuerza. David declaró una palabra. Y nosotros aquí tenemos palabra para declarar en los momentos difíciles. Y esta palabra es que va a derribar los gigantes. No nosotros, es la palabra que se hace viva a través de nosotros. Y eso es bien importante que lo tengamos claro, iglesia, porque créeme, aquí no hay manera de crecer si no pasamos, ¿verdad?, por las pruebas. Las pruebas son necesarias. Y gloria a Dios por ellas, porque las pruebas es que sacan lo mejor de nosotros. Nos muestran las áreas que estamos débiles, nos muestran las áreas que estamos fortalecidos y nos muestra realmente dónde estamos ubicados. Y también lo hermoso de esto es que te enseña a conocer más, ¿verdad?, la esencia de Dios, lo que es Él. Te muestra su fidelidad, te muestra su misericordia, te muestra que nunca te abandona, te muestra su provisión. Nosotros vemos que en el caso de José, los errores que cometió la generación pasada los siguió cometiendo, ¿verdad?, con la generación de José. Y asimismo, estos errores que vemos en la palabra, nosotros en ocasiones los seguimos cometiendo. Y llega el tiempo que nosotros tenemos que comenzar a evaluar y decir, ok,
¿Dónde yo estoy ubicado? ¿Dónde, Señor, tú quieres que yo mejore? Tenemos que tomar un tiempo de introspección. Y Jesús siempre decía que meditáramos de día y noche, ¿verdad? En la palabra. Teníamos que meditar en la palabra. Y cuando tú meditas en la palabra te hace como una radiografía de tu corazón. Y te dice, mira, es aquí, es en esta área, es en esta área, es en esta área. Mira los errores que cometieron el pueblo de Israel. Mira los errores que cometió Pedro. Mira los errores que cometió Juan. Tú sigues buscando y vas a ver que todos estos hombres cometieron ciertos errores y fallaron en ciertos aspectos. Pero entonces si no buscamos estas historias y no nos metemos en ellas, no las escudriñamos, nosotros nos veremos cometiendo los mismos errores. Algo que es poderoso, y es que en el caso mío, cuando yo comencé a buscar de Dios, yo la primera historia que me leí, que lo he compartido anteriormente con la iglesia, es la historia de Job. Porque yo estaba pasando por un proceso parecido al de Job. No era un hombre respetado como Job, ni verdad, ni así como Job, porque yo era un algarete. Pero lo que te quiero decir, cómo me identifiqué con Job, porque cuando yo comencé a buscar de Dios, yo no tenía nadie a mi alrededor que estuviera buscando de Dios en mi casa, ni en mi familia. Y era yo solo contra el mundo. Y entonces yo estaba recibiendo unos ataques espirituales bien fuertes. Yo no sabía cómo manejarlos. Yo tenía loco el pastor es mi vecino, y yo iba para casa del pastor allí a hablar lo que era, porque yo ni sabía mucho de la palabra. Y yo ahí, el pastor tratando de ubicarme en tiempo y espacio. Y Dios poco a poco fue trabajando conmigo. Pero les digo esto de la historia de Job porque tú ves todos los procesos que pasa Job. Y aún así, él pudo ver la gloria de Dios al final. Y literalmente, yo te estoy hablando de esto de Job porque fue el primer libro que comencé a leerme en ese proceso difícil mío. Comencé a identificarme con él en ciertas áreas. Vi cómo él pudo vencer. Y fue que mientras más venían ataques, él se sometía más a Dios. Y yo comencé a aplicar eso. Mientras más ataques venían a mi vida, te estoy hablando de cosas fuertes espirituales, que ya tú no lo puedes ni debatir en lo natural, porque si tú ibas al mundo natural a tratar de buscar una ayuda en esa área, te iban a tildar por loco. De casualidad yo trabajo con conducta humana hoy día, pero yo sé que me hubieran puesto un par de diagnósticos. Que tú estás escuchando voces, que tú viste tal cosa, un demonio, que tú esto, que tú... Chacho, yo estuviera allí, la pastora Yari estuviera allí atendiéndome. Pero sin embargo, durante esos procesos, ¿qué pasó conmigo? Yo comencé a depender más de Dios. Hay algo que ocurrió en José, que yo se los dije a ustedes, ¿verdad? A veces Dios te va a colocar sueños y eso es hermoso, pero usted tiene que discernir el tiempo en el que usted los comparte esos sueños y con quién y a quién. Eso es algo que usted tiene que estar bien claro. José, yo les dije que no lo hizo con maldad, quizás simplemente estaba emocionado, 17 años, y que Dios te coloca un sueño. Tú vas a estar pompeado, chacho, Dios me dio esto, y lo quieres compartir, pero lo compartió en un lugar incorrecto, con las personas incorrectas. Pues por ende, ¿qué pasó? Chacho, esos sueños lo cogieron los hermanos. ¿Qué? Este se cree. Vamos a ver si es verdad, vamos a matarlo. No lo matemos, vamos a venderlo. Y aún ellos no sabían que Dios como quiera lo iba a utilizar para su gloria y era parte de cumplir el sueño. Pero mira lo mal que José la pasó, ¿verdad? Por compartir el sueño en lugares equivocados. Por eso uno tiene que saber a qué lugares uno va, ¿verdad? Y expresa lo que está viviendo con Dios. Si yo hubiera ido a explicar lo que yo estaba viviendo en el mundo espiritual en ese momento, en un psiquiatra o un psicólogo, yo les dije que yo estuviera trancado allí en el psiquiatría. Pero sin embargo, aprendí esa parte, ¿verdad? De que Job se sometió más. Y llevándolo aquí a José, si usted ve más adelante la vida de José, se da cuenta de un proceso de madurar en el mundo espiritual. Y ya José era más silencioso. Y comenzó a ganarse la confianza donde quiera que él iba, ¿verdad? Se ganaba la confianza de las personas, tenía la gracia de Dios sobre él. Y eso uno lo va aprendiendo en el camino. Son procesos, ¿verdad?, por los cuales Dios te va llevando. Y lo vas aprendiendo en el camino.
Porque al final, lo que Dios empieza contigo lo termina. Lo va a terminar no matter what. No importa lo que pase, Dios lo va a hacer. Y tú tienes que estar claro con eso. Vimos después que entonces la envidia, la maldad y todo esto no pudo vencer el plan de Dios. Y asimismo, las cosas negativas que han pasado en tu vida, tú no te puedes aferrar a ellas. Dios colocó un sueño en ti a través de Jesús. Y a través de Jesús tú vas a vencer las adversidades que te toquen en esta tierra. Confíate en mí que yo he vencido el mundo. Eso fue lo que dijo Jesús. Por ende, tú vas a vencer también. Así como lo hizo José, tú vas a vencer también. Y Dios te va a colocar en lugares estratégicos para salvar vidas. Que quede claro, esto no es para lo que sucedió con José, no era para que José se llevara ninguna gloria. Porque sabemos que humanamente él estaba limitado. Él literalmente fue vendido como esclavo, él estaba limitado. Y nosotros en Cristo, cuando hacemos las cosas de la manera correcta, estamos limitados con el sistema que está allá afuera. Porque allá afuera muchos pueden pelear a los puños, muchos pueden pelear hablando malo, muchos pueden pelear mintiendo, muchos pueden pelear haciendo trampa. Pero se supone que usted como cristiano no pelea así. Usted pelea diferente. Entonces estamos en una, mira cómo lo hago, que quede claro, en una supuesta desventaja. Porque no es real, no tienes desventaja. El Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo. Y es lo que aparenta. Por eso esto es por fe, no por vista. Después, cuando termina aquí la historia, que a José lo venden y todo esto, que ahí entra otro capítulo, es bien extraño porque este capítulo 38 se sale de esa historia. Sabemos que la historia de José es bien larga, pero entonces aquí metieron como unos anuncios. Pues aquí están los anuncios. Metieron unos anuncios para explicarte algo y de repente reconectes con la historia de José más adelante. Pero metieron unos anuncios que tú dices, pero ¿qué es esto? Aquí está, ¿verdad? Porque hay un propósito detrás de esto. Y sabemos que entonces en el 38 viene la historia de uno de los hermanos de José, que es Judá. Y el capítulo se desvía para enfocarse en él. El matrimonio de Judá se casa con una mujer cananea y tiene 3 hijos, Onán y Sela. Después viene la muerte de y de Onán, de 2 de los hijos de él. Y el primogénito de Judá, se casa con Tamar, pero muere debido a su maldad. Onán, el segundo hijo, se casa con Tamar para cumplir la ley del levirato, que era verdad que no se quedaba viuda dentro de la familia, pero también muere porque no quiere engendrar hijos con su... No quiere engendrar hijos para su hermano, porque verdad vendrían a ser descendencia de su hermano porque fue el primer esposo. Y para que esto no sucediera, pues él prefiere terminar. Engañó a Tamar. Judá promete a Tamar que Sela, su tercer hijo, se casará con ella cuando crezca, pero no cumple su promesa. Tamar se disfraza. Ahora viene lo más interesante, para que tú veas lo que hace gente que Dios escogió. Y tú dices, pero ¿y qué es esto? Gente que Dios escogió, mira lo que ella hace. Ella se disfraza de prostituta. Ella se disfraza de prostituta y así tiene una relación con Judá para ella poder tener una descendencia y ser, ¿verdad? Seguir procreando esa familia. Porque para ellos, y lógico, para nosotros también lo es,
Los hijos son una extensión de Dios. Y ella, con el mismo error que hizo la generación antepasada, siempre hacen trampa, entre comillas, para tratar de ayudar los propósitos de Dios. Vimos que eso pasó en la generación anterior. Y vuelve y sucede nuevamente. Esta vez esta mujer se disfrazó de prostituta y tomó a Judá, lo engañó, pero no podemos decir que solamente la mujer hizo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque Judá, ¿dónde estaba? Buscando prostituta. Y aquí vemos como ambos, ¿verdad?, cometen el pecado. Y lo más interesante de esta historia es que después que ambos cometen el pecado, Judá se entera. No sabía, ¿verdad? Él no tenía la historia completa, pero se entera de que ella queda embarazada. Y decide juicio contra ella. Y la iban a matar. Ella fue sabia, cuando tú vas al capítulo, ella fue sabia dentro de cierto aspecto, porque ella dijo, antes cuando se iban a acostar, le dijo, necesito que me deje una evidencia para yo quedarme con ella. Y él, envuelto, dio la evidencia, ella la guardó, y en el día que venía juicio sobre ella, ella mostró la evidencia. Y Judá dijo, wow, pues ese hijo es mío, el que está en el vientre de ella. O sea, él iba a asesinar a su hijo y a su nuera también. Por eso es que nosotros, es bien fácil a veces juzgar el pecado desde afuera, hasta que el pecado nos toca a nosotros. Porque mira la diferencia, él venía con un juicio fatal sobre ella, no le importaba que estaba embarazada, lo que venía era quemarla frente a toda la familia, no importa, vamos a sacrificarla aquí y ella se va y se acabó, porque es una malvada, una pecadora, esto y lo otro. Pero sin embargo, cuando ella muestra que fuiste tú, ahí él bajó la guardia y dijo, uy. Y eso es exactamente lo que sucede. A veces nosotros somos tan fuertes con los pecados de los demás hasta que llega un hijo de nosotros ese pecado. Ahí lo vamos a ver diferente. Por eso nosotros tenemos que orar mucho por misericordia y por la gracia de Dios sobre las personas. Que Dios no abandone a esas personas, que continúe trabajando ahí. Porque es que no sabemos el día que desde donde esté esa persona yo me coloque ahí también. Y este es un puro ejemplo de eso. Cuando yo vi esta historia, yo me acordé de cuando, ¿verdad?, a la mujer le iban a apedrear. Y Jesús dijo, ok, el que esté libre de pecado de todos ustedes, que tire la primera piedra. Y ahí todos que tuvieron que hacer. Pues esto literalmente fue igual. Él venía con un juicio fatal sobre ella. Cuando vio la evidencia, mira, pero es que tú también estás aquí envuelto. Y dijo, uy. Y cada vez que yo leo la palabra, yo lo que puedo ver es que toda esta historia de hombres pecadores que necesitaban un Salvador, Dios tuvo misericordia de ellos y los restauró. Porque el José de 17 años no es el mismo José que nos muestra la Biblia más adelante. El Jacob no es el mismo que nos muestra la Biblia más adelante. Y cada uno de estos hombres que están aquí, que yo estoy hablando, no son los mismos más adelante. Porque, lógico, son los hombres y las mujeres que se dejaron, ¿verdad?, procesar por Dios. Porque esto es un proceso. Usted acepta a Cristo como Señor y Salvador y ahí entraste, ¿verdad?, a la sala de operaciones. Ahí es que empieza. Y entonces tú vas avanzando en unas áreas y tú dices, ya llegué, y de repente miras otra vez y estás bien lejos. Largo camino nos resta. Pero lo bueno es que Dios está al lado de nosotros caminando. Él no nos abandona.
Nos toca seguir conociéndole más, seguir permitiendo que Él haga su obra y que Él tenga misericordia. Al final, ¿verdad? Judá, lógico, no terminó con la vida de ella y le dio una oportunidad de redención. Y sabemos que de la tribu de Judá, ¿quién viene? ¿Quién viene de la tribu de Judá? El rey David. Y del rey David viene nuestro Salvador. O sea que Dios, de lo vil y menospreciado, utilizó personas para su gloria. Y yo les digo esto como iglesia porque no podemos adelantar los procesos, no podemos tratar de hacer el papel de Dios. Y cuando veamos algo quizá mal en una persona, decir, no, es que esta persona hizo esto, hizo aquello, y ya Dios. O sea, nosotros queremos terminar con la gracia de Dios sobre algunas personas. Y eso es bien antibíblico, porque no es lo que la Biblia hace. La Biblia nos demuestra una y otra vez cómo Dios sigue tratando con la humanidad, desde el principio hasta el fin. Y te digo esto porque a veces nosotros nos desenfocamos en cosas tan vanas. Mira, yo recibí un mensaje, estaba al lado de una compañera recibiendo una llamada en mi trabajo, y de repente esta joven envió un texto, una joven, le envió un texto y le dice, tengo esta situación. Como no estoy diciendo nombre, puedo compartir la historia. Tengo esta situación. Es que mis papás son pastores, pero ya yo no quiero ir a la iglesia porque yo quiero usar pantalones y ellos no me dejan usar pantalones. Yo le dije a ella, le dije a la compañera, porque ella me preguntó a mí, le dije, pues dile que abra su corazón y hable con ellos y le explique. Y yo no sé, ¿verdad?, qué tipo de mentalidad tendrán los papás, pero en serio, miren lo torpe que somos a veces, porque no hay otra palabra. En serio, ¿tú prefieres que tu hija no venga a la iglesia porque usa pantalón? ¿Te importa más la vestimenta de tu hija que su corazón? ¿En serio? O sea, mira cómo nosotros servimos de piedra de tropiezo por algo tan tonto como un pantalón. ¿Tú crees que realmente a Dios le importa un pantalón o una falda? Jesús usaba falda en aquel tiempo. Ahora yo no puedo usar falda porque, ¿verdad?, culturalmente no es lo que se está utilizando. Por ende, la falda, pantalón, eso no tiene que ver nada con Dios. Dios lo que está buscando es corazones. Y Dios quiere trabajar con el corazón de las personas. Tú te puedes vestir de la forma que sea, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios sigue escudriñando los corazones. Y Dios sabe quién tú eres en verdad. Y entonces nosotros tenemos que llevar a las personas a entender que esto es un estilo de vida. Y la relación con Dios es todos los días. A veces nosotros decimos cosas que yo digo, si lo analizamos, la santidad tiene que ver con el propósito que Dios quiere cumplir contigo. Esa es la verdadera santidad. Porque no hay manera de que tú como humano me digas a mí, acho, ya yo estoy caminando igual que Jesús. Si tú me estás diciendo eso, perdóname, pero estás mintiendo. Porque la Biblia dice que el único que pudo abrir el libro fue el Cordero. No dice el nombre de ningún hombre de aquí de la tierra. Por ende, el Cordero fue el único que pudo abrir el libro. O sea, era el único que era capaz de poder abrir ese libro. Y los ancianos decían, ¿pero quién va a abrir esto? Jesús. Ahora, esto que te estoy diciendo no es una licencia para ir a hacer lo que nos da la gana, porque están todos los extremos, son horribles. Usted discierne lo que es bueno y lo que es malo y está aquí en la palabra. Y si usted hace lo malo, usted va a tener unas consecuencias. Dice que la paga del pecado, ¿qué es? Y te digo algo, peor que la muerte, es que te aparta de Dios. Porque ahora mismo, después que yo conocí al Señor, yo he pecado después que conocí al Señor. Yo he pecado. Pero no me puedo mantener en el pecado. Ahí está la diferencia.
Porque el Espíritu Santo se entristece. Y eso lo dice la Biblia. Y realmente pasa. Y entonces me dice, mira, estás haciendo esto mal. Y yo digo, wow, Dios no se merece eso. Y eso es lo que no me permite a mí continuar en ese pecado. Y entonces tengo que retomar el camino y volver a enderezarme. Pero ¿por qué es importante que nosotros hablemos estas cosas? Porque gente allá afuera tiene miedo de entrar a la iglesia porque cree que esto es, que todo el mundo está levitando, que todo el mundo está en otro nivel, cuando realmente entran por ahí por la puerta y somos exactamente igual que ellos. La gran diferencia es que tenemos a Jesús de nuestro lado, que eso hace una gran diferencia. Y sin Jesús, créeme, nada de esto fuera posible. Y eso es lo que tenemos que mostrarle a ellos para que ellos se acerquen también, así como un día tú y yo nos acercamos. Que ellos puedan ver que a pesar de Dios se acerca a ellos, pero no los va a dejar igual. Porque no hay manera de tú conocer y tener un encuentro con Cristo y quedarte igual. Eso no hay manera de que ocurra. Vienen unos cambios y Dios va a comenzar a pasarte por unos procesos, como dijimos. Así como lo ha hecho en toda la historia de la Biblia con los hombres y mujeres que están aquí escritos. Tú ves como Dios los toma de una forma y sigue moldeándolos hasta que los perfecciona en su amor. Y eso mismo Dios quiere seguir haciendo con cada uno de nosotros los que está aquí presente. Por eso es que usted no se puede apartar de Él. Si usted comete un error, busque ayuda. No sea parte de Dios. Eso nunca va a ser la solución. Nunca. Pastor, es que caí en esto, caí en aquello. Está bien, vamos a trabajarlo. Pero no te apartes de Dios porque Dios no se ha apartado de ti. Ni Dios se quiere apartar de ti. Yo soy de los que tengo la teología de que digo que Judas se eliminó él mismo. Él se eliminó él mismo. Si Judas no se hubiera ahorcado, yo estoy seguro que Jesús le hubiera dado otra oportunidad. Pero es lo que te digo, es toda una estrategia en el mundo espiritual que el enemigo lo primero que hace es condenarte con la culpa para que tú no te sientas merecedor de acercarte a Dios nuevamente y decidas una vida sin Dios por lo que te resta. Y ese es el peor error que tú puedes cometer. Porque tú no sabes las conversaciones que yo he tenido con personas que se apartaron del Señor un día y no han podido regresar. Y tú le preguntas, pero mi hermano, si ya usted conoce la verdad y le hemos hablado y vamos para la iglesia y vamos a darte la oportunidad de nuevo y vamos a estar ahí contigo mano a mano. Y me dicen, Hacho Johan, es que yo quiero, pero es que no puedo. No puedo. Es que se vuelven unas ataduras allá afuera que son infernales. Y sabemos que para Dios todo es posible. Pero tampoco podemos menospreciar su gracia. Y entonces si tú estás bajo la gracia ahora mismo de que tienes experiencias con el Espíritu Santo, conoces a Dios, estás buscando de su palabra, tienes esa hermosa relación con Él, quizás vienen días malos, días difíciles, pero no permitas que nada de eso te desenfoque de que Dios quiere seguir operando en ti y a través de ti. No permitas, porque esa es exactamente la estrategia del enemigo. Tratar de que no puedas ver a Dios en tus procesos. Tratar de que pienses que Dios se olvidó de ti. Sabemos que lo tiraron en el pozo sus hermanos. No estamos hablando de un desconocido. Sus hermanos lo tiraron al pozo por él compartir un sueño que Dios colocó en su corazón. Oye eso. Por algo bueno le vino lo malo. Pues yo te tengo noticia. Cada vez que tú quizá comuniques el sueño que Jesús colocó en tu corazón, que es un sueño de salvación para la humanidad, tú lo estás expresando allá afuera, te van a rechazar. Quizá el mismo grupo de personas que estuvieron cool compartiendo contigo, desde el momento que se enteraron que tú eras cristiano, te tiran al pozo. Te quieren vender. Pero te tengo buenas noticias también. Si te venden y te tiran al pozo, te van a llevar a la derecha del Padre para el propósito de Dios. A la derecha del Rey.
de adoración puede ir subiendo. Y le damos gracias a Dios. Pues su palabra es viva y eficaz. Y realmente la palabra de Dios es tan poderosa y tan hermosa que Él lo que quiere es enseñarnos a aplicarla a lo que estamos viviendo y a lo que está sucediendo hoy día. Tenemos que aprender a aplicar esta palabra en todo lo que está pasando allá afuera. El enemigo tiene su plan, pero a pesar de que el enemigo tiene su plan, ya Dios tenía uno primario. Sabemos que el enemigo, escucha esto, el enemigo se metió al cielo. El enemigo se metió al Edén. Entonces, ¿qué está esperando la iglesia para meterse al infierno? No, te vas a perder, te vas a perder. Tienes que conectarte con Dios. Dios quiere que nos metamos. Dice la Biblia que al tercer día Jesús fue al infierno y tomó las llaves ¿de quién? De Satanás. Las tomó. Entonces aquí nos mantenemos cristianos entre cristianos y aquí esto es bien fácil. Pero te quedas aquí. Pero cuando tú vas allá afuera y eres probado, es que tú comienzas a crecer y a ver a Dios realmente en el proceso. Porque es que llega el tiempo que tú tienes que estar rodeado de personas que no conozcan a Cristo para que seas sal y luz de este mundo. Y te van a juzgar, van a hablar, van a hacer esto y aquello, pero al final el propósito de Dios en ti se va a cumplir. Porque es importante congregarse, como decía el apóstol Pablo. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque allá afuera estamos constantemente siendo bombardeados y aquí venimos a recargarnos de su palabra. Y a veces usted no tiene fuerza, no tiene ánimo, pero escucha una palabra que proviene de Dios y usted se levanta y renueva la fuerza, como el búfalo. Te levantas como el águila nuevamente. Y recuerda por qué estás peleando. Y por quién y para quién. Y entonces eso hace la diferencia.